Hay momentos en que el ruido del mundo se apaga y nos encontramos sentados, en silencio, con el eco de nuestra propia existencia. Son instantes de una quietud extraña, en los que la mente se aleja de las urgencias cotidianas para enfrentarse a las interrogantes que subyacen bajo la superficie de la vida. En esa desnudez, en ese despojo de las distracciones, emergen las preguntas fundamentales, aquellas que la filosofía ha intentado responder y que cada uno de nosotros, en la soledad de la conciencia, se ve forzado a confrontar. ¿Es posible encontrar algún tipo de verdad o lucidez en el corazón mismo de la desesperación? Y, más aún, ¿qué nos queda cuando la vida misma se revela no como un don, sino como una enfermedad incurable? Estas preguntas, tan incómodas como ineludibles, nos servirán de guía a través del laberinto intelectual de uno de los pensadores más radicales y descarnados del siglo XX. Nos adentraremos en el pensamiento de Émile Cioran, centrándonos en la obra que sentó las bases de su filosofía, su primer libro, En las cimas de la desesperación. La obra En las cimas de la desesperación, escrito en rumano en 1933, es el punto de partida de este pensamiento, donde ya está contenido todo su pensamiento posterior. Contexto y nacimiento. El libro fue concebido en un estado de espíritu provocado por la vigilia ininterrumpida, insomnio. La escritura fue una liberación y una explosión saludable. Si no lo hubiera escrito, probablemente habría puesto un término a sus noches. Contenido temático. El libro aborda obsesiones como el sufrimiento, la desesperación, la inmanencia de la muerte, la melancolía, el éxtasis, la locura, el sentido del suicidio y la vanidad de la existencia. Estilo y forma. En esta primera obra, Cioran exhibe un lirismo explosivo y un discurso patético, lleno de metáforas, que intenta expresar el fondo irracional y trágico de la experiencia humana. Este estilo directo e intransferible es un remedio contra la abstracción filosófica. La filosofía aquí es visceral y surge del suplicio interior. Idea central, el libro es una exploración conmovedora de la desesperación y el nihilismo, donde Cioran invita a confrontar la dura realidad del sufrimiento y la futilidad de buscar significado en un mundo efímero. Adentrarse en la arquitectura filosófica de Cioran es cartografiar un territorio donde las ideas no son especulaciones abstractas, sino la transfiguración de una biografía convulsa y de experiencias viscerales. ¿De qué nos habla Cioran cuando invoca el sufrimiento? No de una calamidad a superar, sino de una forma de conocimiento, una soledad tan radical que se convierte en la única patria posible. Para él, el sufrimiento es un estado íntimo que nada exterior puede mitigar, una llaga abierta en la conciencia que nos revela la inmanencia de la muerte en la vida. La muerte no es un evento futuro, sino un proceso que corroe la existencia desde dentro, convirtiendo cada paso en la vida en un paso en la muerte. Esta lucidez, agudizada por el insomnio que describe como una lucidez vertiginosa, nos arrastra hacia el temor de un hundimiento inminente, la locura. En esas noches en vela, el mundo se disuelve y la propia imagen en el espejo se vuelve grotesca, expresión de una desesperación con aspecto de abismo. Esta cartografía del abismo culmina en una insatisfacción total con la condición humana, una renuncia que, en sus textos de juventud, no puede desvincularse de su contexto histórico. Su célebre frase, renuncio a mi calidad de ser humano, no es solo un grito de misantropía metafísica. Resuena con el eco de sus escritos rumanos de la década de 1930, como La transfiguración de Rumanía, donde su desprecio se anclaba en una ideología concreta, su adhesión a la extrema derecha, su apoyo al movimiento de la Guardia de Hierro y un virulento antisemitismo. Su posterior desdén por la historia y los problemas sociales no puede leerse, por tanto, con ingenuidad, es también el gesto de un hombre que intenta posicionarse como apátrida, como un exiliado de sus propios fantasmas políticos. En este universo fracturado, la idea del suicidio adquiere un sentido paradójico y fundamental. No lo concibe como una claudicación, sino como el resultado de un desequilibrio interno, una predisposición patológica. Y sin embargo, es precisamente la posibilidad de quitarse la vida, la certeza de tener esa salida, lo que la hace soportable. La idea del suicidio se convierte, así, en la herramienta de supervivencia por excelencia. El lirismo en la obra temprana de Cioran no es una mera elección estilística, sino una necesidad existencial. Ante la filosofía académica, que considera estéril y desvinculada de la sangre, el lirismo emerge como el único lenguaje capaz de dar forma a la infinitud interior. Es una expresión bárbara que nace cuando la agitación del fondo íntimo alcanza su paroxismo. Su valor no reside en la perfección formal, sino en su autenticidad visceral, en ser,
como él mismo afirma, sangre, sinceridad y llamas. Sin embargo, este refugio lírico fue una fase que el propio Cioran, en su madurez, repudiaría con lucidez cínica. Desde la perspectiva de sus escritos en francés, valoró con reserva la influencia de la poesía en su obra rumana, llegando a calificar aquel estilo de romántico y contaminado por hedores nietzscheanos. Su adopción del francés no fue solo un cambio de idioma, sino la búsqueda de una nueva disciplina, la necesidad de un rigor que prevaleciera sobre la histeria de su juventud. Este abandono de su primer estilo es el retrato de un pensador en evolución, uno que se vuelve crítico de sus propios excesos, transmutando el torrente lírico en una prosa más ácida, precisa y aforística. Esta interioridad radical, primero expresada líricamente y luego destilada en un escepticismo cortante, conduce inevitablemente a una profunda sensación de aislamiento. El viaje filosófico de Cioran nos conduce desde el abismo de la experiencia interna hacia la relación del individuo con el cosmos y la sociedad, una relación marcada por una alienación insalvable. En su ensayo Soledad individual y soledad cósmica, distingue magistralmente dos dimensiones de esta experiencia. Es soledad individual, es el drama de sentirse solo en el mundo. Procede de un tormento puramente subjetivo, de un sentimiento de abandono que nos aísla en nuestro propio drama interior. Es soledad cósmica, es la sensación de la soledad del mundo. No es un drama personal, sino la visión de un universo irremediablemente condenado a una soledad glacial, un yermo cósmico despojado de propósito. Este doble exilio se complementa con un profundo desdén por las convenciones que estructuran la vida humana. Cioran rechaza participar en los tormentos del mundo, considerando la historia una farsa nula. Critica con virulencia la degradación mediante el trabajo, actividad que embrutece, trivializa y nos convierte en seres impersonales. Pero aquí, de nuevo, la sombra de su pasado nos obliga a una lectura más profunda. ¿Es este un vuelo hacia la eternidad o una fuga desde su propia complicidad? Su rechazo a participar en la historia no es solo el gesto de un metafísico que contempla lo eterno, sino también el de un hombre que repudia su propia historia, sus propios y terribles compromisos ideológicos. La crítica ha debatido si existen dos Cioran, el ideólogo rumano y el existencialista francés, pero la evidencia apunta a una continuidad tortuosa, donde el segundo es un complejo ajuste de cuentas con los fantasmas del primero. Síntesis y respuestas finales. Hemos viajado a través de los parajes más oscuros del pensamiento de Émile Cioran, un viaje que nos ha obligado a confrontar no solo la desesperación como estado fundamental, sino también el ominoso contexto político que la alimentó. Hemos visto cómo el lirismo fue su primera voz, más tarde repudiada, y cómo la soledad se expandió desde el individuo hasta el cosmos, quizás como reflejo de su propio exilio interior. La filosofía de Émile Cioran surge de un imperativo vital, el tormento interior. El sufrimiento, el insomnio y la lucidez catastrófica no son obstáculos, sino la fuente del conocimiento verdadero y la necesidad fundamental de expresión lírica. El lirismo y la escritura cumplen una función terapéutica. Son el medio por el cual el sujeto, al borde de la explosión interna por el exceso de tensión y la conciencia de la nada, puede vaciarse de sus obsesiones y objetivar esa tensión sin límites, logrando una preservación temporal de las garras de la muerte. El arte es la forma en que el espíritu se defiende contra su propio enemigo, la vida misma. Ahora, es momento de volver a nuestras preguntas iniciales y ofrecer, desde este abismo de múltiples fondos, las respuestas que Cioran nos lega. A la primera pregunta, ¿es posible encontrar algún tipo de verdad o lucidez en el corazón mismo de la desesperación? La respuesta es un sí terrible. Para Cioran, la desesperación no conduce a una verdad consoladora, sino a una lucidez brutal sobre la inanidad de la existencia y la vacuidad de los ídolos, incluidos aquellos políticos que él mismo abrazó con fervor juvenil. Es en la pérdida de todas las esperanzas donde uno se libera de las ilusiones. En ese vacío, lo único que queda es la pasión por lo absurdo, la capacidad de seguir viviendo a sabiendas de que todo carece de fundamento. La verdad de la desesperación es la libertad que nace de no esperar absolutamente nada. A la segunda, ¿qué nos queda cuando la vida misma se revela no como un don, sino como una enfermedad incurable? Cioran responde que no nos queda la búsqueda de una cura, sino la aceptación radical de la condición. Lo que queda es la libertad de no participar en la farsa de la esperanza, la ironía frente a la tragedia, sobre todo, la idea del suicidio como la herramienta de supervivencia por excelencia. No como un acto a cometer, sino como la posibilidad constante que nos confiere un dominio absoluto sobre una vida que nunca solicitamos.
El pensamiento de que podemos ponerle fin en cualquier momento es, paradójicamente, lo único que nos da la fuerza para soportarla. El pensamiento de Cioran no ofrece consuelo, sino una extraña fortaleza que se encuentra en la aceptación de lo peor. Nos deja solos, sin esperanza, pero dueños de nuestra propia nada, en una paradoja heroica que él mismo encapsuló con una ferocidad inigualable. Soy, en efecto, el único ser humano sin esperanza. Ese es el colmo del heroísmo, su paroxismo y su paradoja. La locura suprema.